Muy buenas, y ayer era el miedo a la Fed, hoy es el miedo a ese monstruo de la inflación que está sobrevolando Europa con esos datos de inflación que se están comentando durante toda la mañana. Primero hemos conocido a Alemania, que confirmaba esa inflación récord que le hacía empezar a pensar que la aceleración en la subida de tipos tenía que ser mucho más evidente. Ahora Dinamarca, después de cortar con la energía de Rusia, con ese petróleo ruso, que está viendo ya como la afección de la inflación es enorme, se va por encima del 7%, se va a un máximo de la inflación de las últimas décadas, impactado por electricidad, impactado por la energía, impactado por ese corte con el petróleo ruso. El principal efecto en Dinamarca, pero también en Suecia, que marca máximos de los últimos 30 años, también por culpa de la energía, por culpa de la electricidad, por culpa de cómo se va recortando por parte de los países del petróleo ruso, está haciendo sobrevolar hoy el fantasma de la inflación por toda Europa. También una semana después prácticamente que el Banco Central Europeo dijera que los tipos de interés tienen que subir cuanto antes, pero ahora el mercado lo que se pregunta es si no perdió una oportunidad de oro de empezar a hacerle bajar a ese monstruo de la inflación de los cielos, empezar a ponerle sobre el terreno y empezar a ver cómo la energía no es el factor fundamental de esta subida de precios. Vale, este es el punto clave. ¿Cómo puede el Banco Central Europeo atacar un shock de oferta donde el corte, sobre todo con Rusia, está provocando precisamente eso, ese aumento de los precios, ese aumento de la inflación, una energía desbocada que sin duda en Europa va a causar un dolor de cabeza importante? Estamos en tasas de los últimos 30 o 40 años, dependiendo del país que se le mire, y la clave fundamental está en ese corte abrupto, en ese corte. En el caso de Dinamarca, los efectos colaterales de ese corte con el petróleo ruso empiezan a sentirlo en la población, tal y como se veía venir en los últimos meses. Ojo, porque Europa empieza a ver demasiado arriba ya ese fantasma de la inflación.